Las mangas se componen de dos piezas. Tengo una cimera y tengo una bajera. Voy a venir y voy a unir por el corte más largo lo que es la manga, respetando cimera y respetando bajera. Debo tener en cuenta el plantillado. Siempre plantillo antes de pasar a la máquina. Quiere decir que aquí donde están los ángulos voy a venir y voy a marcar 1 centímetro y 1 centímetro para saber exactamente dónde va a pasar la aguja. La manga tiene un proceso de prehormado, así que voy a unir primero el corte de cimera y bajera y ya luego paso a cerrar completamente la manga. Ya después de haber unido la manga respetando, miren los ángulos con los que estoy trabajando, voy a venir a planchar. Recuerden que usted puede desbastar en dado caso de ser necesario. Aquí que es una punta puede picar para que garantice mejor el proceso de planchado. Voy a venir, voy a planchar junto, enfrío, abro costura. Ella se me va a empezar a encocar, sí, porque aquí tenemos la horma del codo. Entonces hace parte del proceso fundamental de la manga. Y recuerde que ya por último plancha por el derecho. Miren que la manga ella solita va a empezar a dar la forma del codo. Si yo vengo y reviso acá, miren que ya ella empieza como a tomar esa curvatura. Debo tener en cuenta que el codo se va a ver reflejado en esta parte. Entonces voy a hacer como un proceso de prehormado antes de avanzar. Miren, la manga está recta. Yo vengo y la inclino un poco, ¿sí? Le hago como este tipo de ejercicio. ¿Para qué? Para que en esta parte empiece a recoger. ¿Cómo voy a recoger? Tomo el vapor y le voy cerrando un poco las costuras que maneja la base de la bajera. Por eso se une primero la cimera y luego la bajera. Miren, ahí voy dándole la forma. ¿Sí? Voy enfriando dentro del proceso, verificando que no se me haga ningún prense ni nada por el estilo. Enfrío. Miren que aquí ya empieza a tomar curva. ¿Listo? Ya en este punto que la tengo prehormada, esto también lo voy a hacer en forro, o sea, tengan en cuenta que todo esto hace parte del proceso. Miren que yo en ningún momento planché acá, ¿sí? Solamente fui dándole la forma. Voy a venir y voy a unir lo que va a ser corte de bajera con corte de bajera y vengo otra vez a planchar. Ya entonces en este punto que cerré la bajera, simplemente vengo, igual hago el proceso de planchado que ya hemos venido repitiendo todo este tiempo. Voy a utilizar este burro pequeño, no es el ideal, pero insisto, es para que me dé el espacio de poderles grabar y pues que no se pierda, digamos que el foco principal. Igual abro costura, enfrío, abro costura y enfrío. Y ya por último me paso por el derecho para asegurar que la costura sí está quedando realmente como debe quedar. Recuerde que yo estoy usando un burro de planchado que no corresponde al que debería usar y lo estoy haciendo para que el campo de grabación de la cámara no se afecte y pues no perder el objetivo principal que son las operaciones. Pero lo ideal es que usted utilice el burro de planchado específicamente para manga. Aquí lo único que hago es verificar que sí me está quedando bien abierta la costura, que no me está maltratando material ni nada por el estilo. Ya en este punto voy a venir a hacerle el embebido de la manga. Entonces voy a marcar específicamente desde donde está el corte de la bajera, miren, el más cortico, el otro es más largo, a 4 centímetros. Desde esos 4 centímetros que corresponden al costadillo voy a venir a hacer el siguiente ejercicio. Voy a doblar
y voy a venir a proyectar donde termina el corte de la cimera. ¿Por qué? Porque voy a venir desde aquí a hacer un embebido hasta donde está el corte de la, el corte más largo. Cuando digo embebido es que voy a hacer una puntada larga, la más larga que tenga la máquina, a 0,5 y otra a 0,7 para poder hacer el desarrollo. Entonces vengo aquí, hago el largo más largo de la puntada, voy a dejar hebra al inicio y hebra al final, voy a tomar donde dice la marca y voy a hacer una costura, como quien dice, al ancho del pie, sin rematar ni nada por el estilo. Recuerde que aunque se esté cosiendo curva, pasa recto sobre la máquina. Hasta donde está el corte de la cimera, que vendría siendo el más largo. Dejo también una hebra larga y ya luego paso otra costura a unos 2 milímetros para garantizar que me quede a 0,7. Esto se hace para hacer el proceso de embebido que requiere una cabeza de manga específicamente para chaquetería como la que estamos trabajando. Y simplemente voy dejando un espacio entre una costura y la otra y le voy haciendo el recogido. En este punto que ya tengo los dos embebidos, voy a coger el embebido que hice a 0,5 y voy a jalar la hebrita. Que debo tener en cuenta, si jalo a este lado la hebra de arriba, voy a empezar a jalar al otro lado la hebra de arriba. Esto para garantizar que entre los dos haya la misma cantidad de embebido o de recogido. Voy simplemente haciendo una redistribución del embebido de tal manera en que de la costura, miren, de la segunda costura hacia afuera, o sea, hacia donde está el sobrante de tela, quedan los recogidos, pero de la costura hacia adentro no se ve nada. Ya en este punto voy a venir y voy a tomar la chaqueta. Voy a identificar la parte que menos curvatura tiene, o sea, donde está también la base del costado, y desde ahí voy a colocar el costado que identifiqué ahorita en la marcación, que coincida con el costado que acabo de marcar en la chaqueta. El corte del posterior, o sea, la cimera, con la bajera, el más largo que unimos primero, debe coincidir con el corte de la chaqueta hacia la parte posterior. Ahí simplemente vengo y coloco un alfiler. El alfiler que voy a colocar en este punto es para coincidir las costuras, entonces debo garantizar que las dos costuritas estén empatando para que al momento de coserlas no haya ningún inconveniente. Ya en este punto voy a venir y voy a darle la vuelta para empezar a unir lo que vendría siendo la manga con la chaqueta. Aquí lo único que hago es que desde el costado voy subiendo, ajustando, no dejo que quede flojo ni que quede suelta la manga y voy colocando alfileres. Este proceso requiere de alfileres en sentido contrario de la aguja para que usted pueda coser sin ningún inconveniente. Aquí vengo y cuadro. Aquí, si considera necesario picar, puede picar sin ningún problema para que la costura le suba y pueda trabajar la pegada de la manga. Miren que me vengo también por el otro lado, voy cuadrando, entre más alfileres coloque, más fácil va a ser la postura. Desde ahí voy a ir trabajando. Entonces simplemente en este punto, si considero necesario ir graduando los embebidos para que coincidan con la sisa de la chaqueta, lo puedo ir haciendo. Que es importante, recuerde que no se le puede hacer ningún pellizco por fuera de la base de la manga. Entonces ahí voy recogiendo y voy cuadrando la manga para que se pueda ir cosiendo.
Fíjese que ya en este punto usted empieza a ver todo el embebido y todo el recogido y vamos a ir a coser en la máquina de tal manera en que usted empieza desde el costado, la manga queda viéndolo a usted, la chaqueta queda hacia la parte de abajo. ¿Para qué? Para que yo pueda graduar el embebido con el que va a estar trabajando. Entonces vengo y cuadro el costado, que es donde voy a empezar, voy a ir cosiendo 1 centímetro y voy a ir graduando la tela de acuerdo al desarrollo que vaya a trabajar. Estiro y voy graduando. Recuerde que usted está cosiendo una curva, que es la sisa, pero que cuando usted cose curvas sobre la máquina pasa recto. Que es importante que tenga en cuenta, usted debe garantizar que a medida que va cosiendo no se le va a hacer ningún tipo de embebido, ni se le va a recoger la cabeza de la manga. Por eso la está cosiendo en este orden o en este sentido. Ya en este punto que cosí la manga, voy a venir a verificar que de la manga hacia afuera no me quede ningún frunce ni nada por el estilo. Es normal que ya se vea así toda recogida, por eso vamos a venirla a colocar el borraflojo. ¿Listo? En este punto que debo garantizar, insisto, que no me quede ningún pellizco notorio o visible y que estas dos costuras me hayan empatado perfectamente. ¿Por qué? Pues porque esa es la base principal de la estructura de la chaqueta. Como ya embebí y todo lo demás, voy a venir a quitar todos los sobrantes de hilos o hebras que me están quedando. Y voy a venir a tomar el borraflojo. El borraflojo es una tirita de tela al sesgo con tela y entretela. ¿Cómo lo voy a doblar? Voy a doblarlo por la mitad dejando más o menos 1 centímetro de diferencia. Ahí lo plancho. Esta tirita, como se dice o como su nombre lo indica, me va a servir para quitarle estas arruguitas a la manga que están quedando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo tengo de esta manera, lo doblo por la mitad, le corro 1 centímetro, es decir, que quede uno más largo que el otro, ahí marco. Este centímetro que queda largo va a quedar hacia el delantero y el otro va a quedar hacia el posterior. ¿Qué quiere decir? Que voy a venir acá, voy a colocar la manga y voy a verificar que la parte más corta queda hacia el delantero, la parte más larga hacia el posterior. Vengo y coloco aquí el desfase en el punto de hombro, miren que queda escalonado hacia donde está la manga y voy a venir a unir el borraflojo. Cuando digo unir el borraflojo es que lo voy a venir a colocar, miren, por todo donde está el flojo. ¿Cómo lo voy a unir? Lo voy a unir en la puntada más larga que tenga la máquina y adicional a eso lo voy a unir aquí pegadito. Lo ideal no es que se pase de la costura porque dañamos la pegada de la manga, sino que quede más hacia la parte de atrás. Entonces aseguro el punto con hombro y vengo y lo uno. Puede ser al ancho del pie para no pisar la costura que ya le hice a la manga. Remato, voy cuadrando, recuerde que usted curvas las puse rectas y ahí lo único que estoy haciendo es quitándole el flojo a la manga. Mírela acá, queda pegadito, queda escalonado hacia la manga y básicamente lo que va a ayudarme es para que cuando yo le dé la vuelta me ayude a quitar todos esos flojitos que me está dejando la manga. Es importante que no me quede ningún frunce ni ningún recogido. Ya luego me voy a ir a la plancha a planchar para verificar la manga. Mírelo acá, vuelvo y le muestro. En este punto sí voy a usar el burro de manga porque se hace necesario dentro del proceso.
¿Qué debo garantizar? Debo garantizar que la costura quede hacia la manga. Entonces voy a venir acá, voy a utilizar el burro y voy a empezar a planchar lo que va a ser el hombro. En ningún momento toco la cabeza de manga. ¿Por qué? Porque le aplasto todo el trabajo de embebido que hemos venido trabajando. O sea, aquí lo único que estoy haciendo es mandando la costura hacia la manga. Listo, ya en este punto tengo aquí la manga, miren. Ahorita con la hombrera esto ayuda a salir mucho más. Listo. Voy a venir y voy a revisar de qué medida necesito la hombrera. Entonces en este caso le voy a quitar aquí el centímetro de costura porque esto va a ir con cuello. Y desde ahí voy a decir que necesito una hombrera hasta hombro de 9.5, pero la hombrera siempre debe quedar más o menos 1 centímetro por fuera. Quiere decir que voy a marcar una hombrera de 10 centímetros. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Vengo acá, miren mi hombrera completamente plana. Vengo y mido los 10,5 en este caso que voy a trabajar. Me dice que le debo quitar a esta hombrera medio centímetro, no, casi 1 centímetro. Entonces vengo y la marco. Siempre le quito por la parte recta, nunca por la parte curva. Y desde ahí retiro el sobrante o el excedente con el que voy a trabajar. Lo ideal de una hombrera es que siempre se prehorme antes de colocarla. Usted la puede colocar sobre un maniquí y la prehorma. Si no tiene maniquí, simplemente viene y le hace un ejercicio de encocado directamente con la plancha. ¿Encocado qué es? Que le voy a ir dando la forma circular que tiene el hombro. ¿Sí? Básicamente este ejercicio que estoy haciendo acá. O si tiene maniquí, lo coloca sobre el maniquí y le va dando esta formita. ¿Listo? Es importante que hasta que usted no tenga la hombrera encocada, no la coloque. Va a venir acá, va a venir a revisar cuál es el delantero, cuál es el posterior, ubica la mitad, corre 1 centímetro, así igual como hicimos con el borraflojo. La parte más larga va hacia atrás, la parte más corta hacia adelante. Y viene y coloca. Yo la voy a marcar acá para saber exactamente por dónde va a pasar. Y vengo y la coloco. ¿Cómo la voy a colocar? Vengo aquí, la coloco, recuerde que la idea es que quede 1 centímetro por fuera, que respete aquí el margen de costura y la pongo. Y la pongo. Este ejercicio de hombrera se hace a mano. Usted lo puede hacer a máquina si quiere, puntada más larga. Yo siempre los hago a mano, simplemente agujita, vengo y cuadro desde el hombro. Lo que les digo, dejo que salga 1 centímetro. Desde acá donde inicia, vengo y la coso. ¿Con qué la voy a coser? Sin tocar el margen de costura. Miren dónde está saliendo. No hago nudo para que no me apriete. Lo único que hago es como inicio la puntada. Tengo aquí el hilito para que no se me vaya a salir. Devuelvo la puntada y sobre ese mismo vuelvo e inicio. Mírenlo. Y me voy a ir dando puntadas largas entre una y la otra para unir la hombrera, garantizando siempre que me quede un poco más afuera de la costura. Entonces miren, voy a dar puntada larga, cojo, no tensiono ni nada para que no se me vaya a arrugar, voy a dar puntada larga, cojo, voy a dar puntada larga, la cojo, voy a dar puntada larga. Fíjense que la hombrera tiene esa misma puntada, mírenla cómo va. Es un hilván simplemente. Entonces vengo, voy a dar puntada larga, doy acá puntada larga, doy acá puntada larga y para finalizar tampoco hago nudo, simplemente devuelvo la puntada. O sea, termino acá donde está la hombrera y desde ahí devuelvo puntada, vuelvo y salgo, vuelvo y devuelvo puntada y aseguro que no se me vaya a salir la hombrera. Dejo una hebrita larga y desde ahí corto. Miren que ya en este punto tengo la hombrera ahí puesta. Miren la puntada como queda,
¿sí? Es una puntada larga. Y vengo y verifico hacia dónde está la manga. Miren que ya la hombrera ayuda a irle dando mejor acabado a la manga, ya no se me ve ese embebido, ese recogido. Miren ya la formita que empieza a dar acá. Y ya por último puedo venir a asegurarla acá con hombro, que simplemente es venir, tomar por costura, coger la hombrera y lo mismo, sin ir a coger la tela, vengo y aseguro. Siempre que coloco una hombrera, debo garantizar que no me esté quedando recogida. Entonces vengo y la reviso. Miren que ya automáticamente está respirando, no me está quedando recogido ni nada por el estilo. Voy a colocar sobre maniquí para darle una última planchada y continuar. Entonces mire que tengo aquí ya la manga, ¿cierto? Con la hombrera, todo lo demás que voy a estar trabajando. Perdón, mírela. Y aquí simplemente vengo con la plancha y voy a planchar el hombro. Si quieren vaporizan un poco la manga, pero no me le van a poner la plancha, ¿sí? Y vamos formando ya para que quede encocadita acorde a lo que vamos a ir trabajando. Mire que ya va tomando una inclinación natural, mírela ahí. Puedo vaporizar, pero en ningún momento plancho, solo vaporizo. La manga solo vaporizo, nunca la plancho, para garantizar mejor horma. Plancho hombro, pero nunca manga, después de que ya está puesta. Y ya en este punto entonces tengo la manga con la que voy a estar trabajando, la hombrera, borraflojo y todos los acabados. Ya en este punto tengo todo el caparazón de la chaqueta con la que voy a estar trabajando. Tengo los ribetes, tengo la varilla. Ya voy a empezar a unir el forro para poder empezar a entalegar. Recuerde que la estructura es la misma, o sea, usted debe tener dos chaquetas, una así tal cual de forro y otra de tela. La diferencia del forro es que no va a tener bolsillos de ribete.